Muy buenas noches a un nuevo episodio de Data Break, capítulo 4, el día de hoy con una tremenda invitada. Y es súper importante también agradecer a Clever IT que nos facilita aquí su oficina, así que muchísimas gracias Clever IT. También quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos han apoyado en la ejecución de estos capítulos. Ya tenemos invitados, Diego, toda la temporada 1, completa. Así que vamos probablemente ya pensando en una temporada 2, así que encuentro algo tremendo. Me gustaría partir con una reflexión en el día de hoy. Hoy día los modelos de negocio están experimentando una transformación profunda y constante, impulsada por la digitalización, la explosión de datos, la inteligencia artificial, que es lo que hablamos todos los días, crecimiento, ética, sostenibilidad. ¿Bien? En Gobierna tus datos nosotros también hemos conversado de la importancia de no solamente hablar desde el aspecto normativo de los desafíos, sino que también nos centremos en cómo vamos a implementar las cosas, ¿bien? Y de qué manera, particularmente una de las cosas que siempre hemos destacado, cómo es el acompañamiento hacia las pymes. Y el día de hoy nos acompaña una tremenda invitada, Catherine Muñoz. Ella es licenciada en Derecho, con un diplomado de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ginebra, 2 magísteres en Derecho Internacional de la Universidad de Chile y de la Universidad de Heidelberg, asesora legislativa, socia y directora legal de Idónea Consultores, firma especializada en cumplimiento regulatorio, auditorías algorítmicas y gobernanza de datos en Latinoamérica. Catherine también es fundadora de la ONG Optia, desde donde impulsa la equidad y transparencia algorítmica. Ha asesorado a gobiernos en la región, participado en la política nacional de IA de Chile y forma parte del núcleo de FEI del Comité Técnico del Índice Latinoamericano de IA. Tremenda experiencia, Catherine. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, y yo quería agregar también que es la primera mujer, así que... ¿En serio? Sí. Bueno. Así que tremendo, que gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de venir a hablar. Buenísimo. Y como siempre me acompaña aquí don Diego Rebolleo, nuestro director de estrategia de Gobierna tus datos. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, con harta energía. Maravilloso. Buena pinta. Vine al rey, día, yo buena vine facha. al rey, no me dijeron que era de rojo, pero... Era de rojo la cosa. Sí, no, hoy día era de rojo, de color de Gobierna tus datos. Y bueno, y quien les habla, su director ejecutivo, Eric Vargas. Te había dicho en la parte en la previa que íbamos a partir con una noticia bien interesante que salió ayer en el Diario Financiero. Indica, el informe de State of Ransomware in Chile 2025 de Sophos reveló que el 56% de las organizaciones chilenas afectadas por el ransomware de secuestro de datos durante el primer trimestre de este año pagaron rescates por el robo de su información con un monto promedio de $675,000. Wow. Interesante. Catherine, ¿qué opinas de esta noticia que salió recién ayer? Varias cosas. A ver. Varias cosas. Primero, que demuestra, ¿verdad?, un problema más allá del problema técnico, un problema económico grande para las empresas. O sea, que el promedio sea $675,000. Wow. El promedio, o sea, hablemos de cuánto pagan en general, Sí, claro. mucho más. También en esa noticia se señala cuáles son los porcentajes de vulnerabilidades, ¿verdad?, que atacan los RAMs. En general es por la mala gestión de parches, es por el robo de credenciales, no recuerdo el tercero, pero finalmente son vulnerabilidades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Varias cosas. Primero, que las empresas pueden tener los sistemas de ciberseguridad, ¿verdad?, más atómicos y ultramodernos del mundo, pero los ciberatacantes siguen, en el fondo, la línea del ataque a las vulnerabilidades básicas y la ingeniería social. O sea, el error humano acá es un tema, ¿verdad? O sea, la gestión de partes significa, o sea, si hay una vulnerabilidad conocida, ¿verdad?, y que tú no parchaste, en el fondo ahí hay un error, más que error, hay una mala, quizá una decisión equivocada sobre los riesgos, ¿verdad?, a lo que estás asumiendo. Eso por una parte. Luego, ya está, quizás una crítica ya un poco más polémica, pero pueden buscarlo después en la noticia y yo les voy a comentar algo. Me encanta la polémica. Hay un círculo vicioso en materia de ciberseguridad que no permite y que no incentiva la innovación.
¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, hay muchas empresas de ciberseguridad y hay un reportaje de ProPublica hace algunos años atrás que investigó a muchas empresas muy conocidas en Estados Unidos que venden servicios de rescate de tus datos, pero finalmente lo que hacen son unos intermediarios que le pagan a los ransomware y después van y te cobran a ti por eso, en el fondo. Entonces, no hay... es como casi como un círculo vicioso de un negocio Claro. detrás, ¿verdad? Que las empresas, por una parte, no tienen ningún incentivo a innovar. Por otra parte, la vulnerabilidad y el error humano y los sesgos es algo tan... O sea, los ciberataques, cuando uno dice un complejo ciberataque, ¿qué es complejo? O sea, complejo es quizás la complejidad con la cual te pueden engañar, porque finalmente es un engaño, pero no es una complejidad técnica Claro, no. propiamente tal, ¿verdad? Y eso es un problema. Y eso es, yo creo que parte por la transparencia también de las empresas de ciberseguridad, en el sentido de qué servicios realmente prestan, ¿verdad? Y básicamente el incentivo de público ya de innovar en estos temas. Yo también Oye, creo... los ciberatacantes no ponen ni un... O sea, cuando dicen, no, es que ocupan inteligencia artificial, no lo necesitan. Sí, No, para nada. tienen que mandar un correo electrónico con el nombre de la empresa y le ponen una letra de más y ya. Sí, Y se robaron las credenciales y es ya real. está. Po- Entonces- po- Podríamos decir que hay un poco de despelote en Chile con esto, porque yo creo que con quien sea que yo hablo, los llaman todo el día, los llaman todos los días de empresas que las cuales no están afiliados, no han dado con su consentimiento, no son clientes. ¿Tiene relación esto con este indicador que comentaba Eric? de la ciberseguridad. Sí. O sea, puede ser que sí, cuando dicen de dónde sacaron mi teléfono, ¿verdad? En general, ustedes saben, la ciberseguridad y los ciberatacantes son agrupaciones muy organizadas y son temas geopolíticos que están avaladas por gobiernos. Ya sabemos que en Corea del Sí. Norte casi todas las campañas públicas, ¿verdad? Son financiadas a través de esto. Bueno, y o sea, no son dos niños No, en claro. en su departamento jugando a ser hacker. O sea, son temas graves, Ujú. ¿verdad? Y otro dato, Chile es el 9º país en el mundo con más ciberataques. Más cierto que- Wow. Bueno, y claro, tiene que ver con muchas veces qué buscan. O sea, el ciberatacante no le interesa hacer un ransomware o un malware con inteligencia artificial porque no es su negocio es comercial. O sea, lo que está buscando es mandarte un correo a ti o a cualquier ejecutivo, ¿verdad?, de una empresa para robarle las credenciales y entrar como Pedro por su casa. Y en eso, en el fondo, la circulación, ¿verdad?, de mucha información, que puede ser un teléfono y todo, bueno, evidentemente que ayuda, ¿verdad? Porque es mucho de oportunidad también. Hay un tipo y esto es verdad, esto es verdad, pero voy a buscar en las Y noticias. todo lo demás pero- también. Después lo hay un ponemos tipo abajo. de ciberatacantes que están todo el día en TikTok viendo cómo en la empresa algunos se crean influencers, ¿verdad? Y hacen video y todo, y nos falta el gallo que hace el video, y atrás está en la clave del Wi-Fi de su empresa, y es como... bueno, ¿De qué estamos Caíste. hablando? Oye, me gustaría movilizar la conversación respecto a lo que es el desafío hoy día como quizás más complejo y por el cual nos convoca, respecto a la nueva ley de protección de datos. Desde tu visión, Catherine, ¿qué estrategia? Sé que es un tema amplio, pero ¿por dónde deberían partir las empresas chilenas para poder de alguna manera implementar o escalar paso a paso de forma segura todos los aspectos regulatorios de la nueva ley de protección de datos? Sí, es una pregunta súper amplia. A ver, mira, primero yo creo que lo más importante es entender cuál es el origen de la ley, ¿verdad? O cuál es el espíritu de la ley. Es súper importante porque si no lo entiendes, probablemente todo lo que viene después de gestión del cambio y cultura empresarial vamos a hacer muy difícil. ¿Cuál es el origen? Bueno, el origen viene del GDPR, ¿verdad? Que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos,
lo primero que hace, Europa tiene un contexto en particular de protección de datos con varias leyes, la GDPR no es la primera, y se enfoca bastante en un contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto que pasó, ¿verdad? Pasó por muchas vulneraciones a la base de datos de los judíos, sabían dónde vivían, el nombre y todo. Entonces, para los europeos, el tema de los datos es un tema de derechos fundamentales y es algo muy delicado. Y ahí podemos ver la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un tema del derecho consumidor, ¿verdad? Eso le da una impronta a esta ley, primero que, como dicen los alemanes, la ley de protección de datos, o sea, el reglamento de protección de datos no está para proteger a las empresas, está para proteger a las personas. Y lo primero que hace el GDPR es reconocer que existe un desequilibrio de poder entre las empresas y las personas. Por lo tanto, todas las responsabilidades, ¿verdad?, recaen en la empresa. Si yo doy mal mi consentimiento, a mí no me van a decir nada, ni me van a preguntar por qué Catherine diste mal. No, van a ir donde la empresa y van a decir, demuéstrame que hiciste todo lo correcto para que Catherine firmara bien su consentimiento, ¿o no? Por ejemplo. Y entre eso, el consentimiento es una de las bases de la solicitud que tiene más alto estándar porque en Europa no se confía mucho en el consentimiento, porque eso que es la manifestación de la voluntad, o sea, yo nunca la he visto, porque yo nunca he ido con una empresa, mira, ¿sabes que no estoy de acuerdo con estos términos? Claro. No, finalmente son contratos de adhesión. Entonces, bueno, entenderlo desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales significa que son importantes los datos personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el rastro de lo que somos nosotros, ¿verdad? De lo que son nuestros niños jugando con nuestros celulares y de lo que puede ocurrir cuando se mal utilizan. Por ejemplo, cuál es una ruta de un dato abusado, ¿verdad? Una persona va a una farmacia a comprar su medicamento, ¿verdad? Y llega esos datos a un sistema de contratación, ¿verdad? Muy famoso, utilizado, que lo ocupan muchas empresas, y entonces la persona no encuentra nunca trabajo. Y no sabe por qué, y nunca lo va a saber. Y seguramente, y quizá, es porque ese sistema en algún momento recibió los datos de esta persona y las descarta desde ya, sí. Por ejemplo. A ese nivel te puede afectar. Ya, hay países en que ya el derecho a la vida puede estar afectado, ¿verdad? Entonces, proteger los datos personales significa protegernos a nosotros mismos y a todos los derechos fundamentales que nosotros tenemos por el hecho de ser personas, en el fondo. Y claro, cuando uno le habla de esta manera al implementador que está todo el día tratando datos, y yo he visto a gente y les cambia la cara. Cuando tú dices, mira, tu trabajo, tú estás trabajando con alguien que te dio la confianza, con una persona que tiene sueños, que tiene problemas, etcétera, dependiendo de dónde sea. Y tu trabajo es súper significativo porque estás trabajando en algo súper delicado de una persona. Bueno, y a la gente le cambia la cara y su trabajo se hace más significativo. Y es súper importante también, y sobre todo en la empresa, que este tema no sea siempre de alto nivel. O sea, tú tenés que estar con la gente que implementa. Catherine, hay una pregunta, porque en el entendimiento que es, como tú bien dices, es clave y básico para poder después darle curso a todo lo que viene posterior de gestión del cambio y implementaciones posteriores. ¿Quién es el que marca el ritmo? ¿Quién es el que lleva la batuta dentro de una compañía? ¿Compliance, legal, tecnología, datos? No, o sea, lo primero es que uno tiene que, cuando uno llega a una empresa, ¿verdad? Dependiente del tamaño, es como, aquí se rompen todos los silos. Pasa lo mismo en ciberseguridad. Protección de datos no es de legal, no es de TI, no es de compliance, es un problema de recursos humanos, es de marketing, es de comunicaciones, ¿verdad? Es de finanzas, etc. Ese romper los silos, en la práctica, es fácil decirlo, pero depende mucho de las culturas corporativas. Ayuda mucho cuando, por ejemplo, en los directorios
se entiende esto, de romper los hilos. Se crean comités que no necesariamente puede haber un sponsor, ¿verdad? Y alguien que dirija y todo, pero si hay esta noción de que también es mi problema, o sea, recordemos que la ley de protección de datos protege a las personas naturales asociadas a una empresa, ¿verdad? Por eventual vulneración de sus derechos fundamentales a propósito del tratamiento de datos y protege con la misma intensidad a los trabajadores y a los clientes, y a usuarios, y etc. Entonces, recursos humanos, por ejemplo, genera mucho dato y tratamiento de datos y por lo tanto es un departamento súper intensivo. Y por otro lado, en materia de ciberseguridad, muchos controles de ciberseguridad generan riesgos en protección de datos. Si tú le dices eso así a un CISO, te va a decir, ¿cómo se te ocurre? No, sí se entiende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos controles de seguridad de la información, que son buenas prácticas, ISO 27001, ¿verdad? Genera muchos controles de vigilancia sobre los trabajadores y por lo tanto genera riesgos sobre los datos personales de los empleados. Claro. Claro, porque la seguridad de la información y todas las normas de seguridad de la información tienen otra naturaleza, que es proteger a la empresa. En cambio, la ley de protección de datos, su naturaleza es proteger a las personas, no a la empresa. Y ahí con todo lo que es cadena de abastecimiento, hablamos también, por ejemplo, casi siempre se tercerizan todos estos servicios de registro de acceso, entrada, salida. Claro, o sea, obvio, o sea, no sé, se usa mucho, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial, de computación visual, ¿verdad? Porque el trabajador que tiene el gorro puesto de seguridad o no, bueno, eso también lo podéis mal usar para hacer un análisis de la productividad de una persona y eso está por fuera de cualquier normativa. Pero mira, volviendo a tu pregunta, yo creo que para implementar esto, primero es esto, romper los hilos y luego tampoco verlo como algo imposible de cumplir. O sea, yo siento eso, que muchas empresas o muchas personas como que lo ven como, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No sé qué tengo. No estamos hablando de física cuántica tampoco. O sea, hay que también hacer el caso de negocio, ver más allá del cumplimiento, tener claro que yo puedo sacar una ventaja competitiva de esto, que es hacer negocio con los datos. Claro. Y partir desde ahí. Y bueno, ya lo demás es innegable, o sea, es una ley que es cara de cumplir, tiene costos de cumplimiento que son, por mucho apoyo que no sé si va a existir o no, recursos, etcétera, es una ley muy cara de cumplir. Claro. Ahí te quería preguntar y profundizar, estábamos hablando en la previa, tenemos las figuras como el CISO, el clásico CDO, los gerentes de gobierno, infraestructura. Bueno, pero ¿y la pyme que no tiene esto y tampoco quizás para financiar? ¿Cuál es? Este desafío, ¿cómo lo aborda una pyme? ¿Por dónde parte? O sea, es una pregunta que acá en Chile tiene muchas dudas, porque nosotros trasladamos una ley, una normativa, ¿verdad?, de países ricos, ¿verdad? Y donde la autoridad de protección de datos igual tienen sus problemas, o sea, pero son países donde el PIB, no sé, se triplica, se cuatriplica. Estamos hablando de otra realidad, ¿verdad? Y como les comentaba, la ley marco de ciberseguridad es una ley basada en riesgos. Entonces la ley te dice, mira, tú tienes que determinar si eres servicio esencial, ¿verdad? Tienes que establecer medidas técnicas y organizativas de acuerdo a tu riesgo en la medida que tú puedas, de acuerdo al tamaño de tu empresa. En cambio, como la ley de protección de datos es una ley de derechos fundamentales, la ley te dice, mira, tú quieres tratar datos, tienes que cumplir con toda la ley. Claro. Y es la misma regla para todos. Lo que pasa es que, y el enfoque es una ley de derechos fundamentales con un enfoque al riesgo. Y el enfoque al riesgo viene dado por el nivel de riesgo que tenga cada actividad. Por ejemplo, la ley en Europa en particular, ¿verdad? El GDPR establece que cualquier tipo de actividad de tratamiento genera algún nivel de riesgo. No existe el riesgo cero, ¿verdad? Bueno, tengo que cumplir con toda la ley. Pero si yo tengo un tratamiento de alto riesgo, tengo que cumplir con toda la ley, más controles adicionales que se van acumulando.
es una ley súper poco flexible en el sentido que yo no puedo manejar los riesgos. En ciberseguridad yo puedo renunciar a los riesgos, porque esos son los riesgos de la empresa, ¿verdad? Muchas veces en ciberseguridad yo traslado los riesgos a los proveedores o mi umbral de riesgo lo sacrifico. Hay países que sacrifican su umbral de riesgo en ciberseguridad. Me tocó varias veces pedir la firma de una carta de riesgo. Sí, bueno, en materia de protección de datos yo no puedo hacer eso porque no son mis riesgos, son los riesgos de las personas. Ajá. Por lo tanto, cuando alguna vez me han preguntado, bueno, ya, ¿con qué cumplo? Del 1 al 7. Y yo, es que con un 7 porque no, es súper poco flexible. No hay un umbral de riesgo porque no estamos hablando de los riesgos de la empresa. Y entonces es súper injusto para las pymes. Porque es caro cumplir y porque, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, ¿verdad? Uno presta servicio y los servicios y también la tecnología, finalmente el cumplimiento es técnico, ¿verdad? Los mejores servicios y la mejor tecnología es caro y una pyme no se merece un servicio de menor calidad por ser una pyme, ¿verdad? Tampoco podéis lamentablemente coartar a una empresa, no poder, hay muchas empresas, o sea, ¿qué empresa no trabaja con datos? O sea, enchufáis cualquier cosa en cualquier parte y hay datos personales. Entonces, ahí es donde la autoridad, la ley, el Estado, finalmente tiene que hacerse cargo, ¿verdad? De que las empresas, las pymes, las microempresas, las empresas emergentes, ¿verdad?, puedan tener acceso a programas de protección de datos de calidad. ¿Pero tú crees y que eso no va a pasar? merecen pena. ¿Va a pasar de aquí a un año más? No. No, entonces, O sea, pero no va a pasar de aquí a un año más por una cosa como de presupuestos de Estado, de un gobierno, que nosotros somos un país en vías de desarrollo y esto es una cosa de sumar y restar. Pero sí, aquí pueden haber, y aquí quizá podemos, viendo el vaso medio lleno, aquí hay mucho de ingenio y de soluciones y todo el tema de la RegTech, ¿verdad? Y que te ayudan a cumplir, etcétera. Pero el gobierno tiene que tomar carta en el asunto y porque finalmente, y vuelve a lo mismo, es una norma de derechos fundamentales. Fast forward al inicio del periodo en donde ya entra en vigencia, empieza a fiscalizar. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que tiene que pasar. A ver. O sea, ¿Qué porcentaje va a cumplir? ¿Qué porcentaje no va a cumplir? ¿Las pymes van a quedar medio como...? No, yo creo que claro, muchas empresas quizás no ahora, pero no sé si han escuchado ustedes, pero esto que dicen, esperemos que salga el reglamento, Sí. porque quizás el reglamento dice otra cosa. Ah. Bueno, no, la ley empieza a regir en el momento, el 1 de diciembre, ¿verdad?, del 2026, y la ley se pone en una ficción. Es que yo tengo que aplicar todos los principios de la ley, ¿verdad? Privacidad del diseño por defecto, la minimización de datos y todas las obligaciones antes de yo iniciar la actividad de tratamiento. Yo tengo que pensar primero. Bueno, evidentemente es una ficción legal en el sentido de que cuando empieza a correr la ley se va a encontrar con todos los tratamientos heredados ya funcionando hace mucho tiempo. La autoridad tiene que actuar en base a denuncias. Denuncias de los titulares de datos, ¿verdad? Evidentemente aquí hay un proceso de denuncia, pero está obligada a fiscalizar. Y en ese sentido, obviamente, pues así, yo estoy extrapolando quizás lo que ha pasado en Europa y lo que en GDPR también hubo 2 años de vacancia, ¿verdad? Y en el 2018 era, no sé, el 20% de empresas que cumplían, entre paréntesis, y también es una norma que es muy abstracta. O sea, tú la lees y no te dice mucho porque se llaman metaregulaciones, que te dicen como lo que tienes que cumplir, los objetivos, pero no cómo hacerlo, porque el legislador se pone en el caso de que es la empresa la mejor indicada para saber cómo hacerlo. Y eso genera que hasta el día de hoy cuestionamientos que nosotros nos podemos hacer acá, en Europa todavía se lo están cuestionando también. No. O sea, por ejemplo, hay muchos temas si tú ves los podcasts europeos, hablan temas de interpretaciones del GDPR hoy.
Entonces, Wow. claro, agreguémosle todo eso. Oye, ¿Ya? dale. Y yo creo que muy pocas empresas van a cumplir con Sí. la... En esa misma directriz y pensando en un escenario futuro, ¿cómo te imaginas que debería operar o va a operar la Agencia de Protección de Datos? ¿Cómo se va a generar la fiscalización hoy día? Hoy día, ¿tendría una futura capacidad de fiscalizar a todas las empresas A a nivel ver, nacional? mira, la Agencia de Protección de Datos, además de fiscalizar, obviamente, tiene un rol que es bien bonito porque es un rol educativo, ¿verdad? Y es un rol de cambiar la cultura de un país que jamás ha tenido una ley de protección de datos digna. O sea, pensemos en Europa, el GDPR, claro, ya es del 2018, pero antes de eso llevan 60 años con leyes de protección de datos. Entonces ellos tienen una cultura. La autoridad de protección de datos no es como el ente que va a andar así como que Por sospecha casi. pues claro, ¿cachai? O sea, mucho de sus funciones tiene que ver con enseñar datos. No sé, por ejemplo, oye, cómo yo enseño distintos tipos de edades o sea, tiene una faceta que es hacia la ciudadanía, a los niños. Como yo le explico a mi hija de 5 años que no suelta el tablet, ¿por qué son importantes sus datos personales? Y como yo le explico a mi mamá que tiene 86 años, ¿por qué son importantes sus datos personales también? O a los cabros que son full todo el rato tecnológico. Y eso es una función también de la agencia. O sea, es importante, ya. Para que un poco entendamos que no va a ser como una agencia mal. No, o sea, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de temas que finalmente a todos como sociedad nos va a mejorar. O sea, lo que pasa es que no tenemos una cultura y no lo sabemos apreciar, ¿verdad? La privacidad, por ejemplo, perder la privacidad. Mira, ¿qué es perder la privacidad? Como que nadie se le ocurre hacer. Pero, por ejemplo, uno ahora, con todas estas cosas que han pasado, cuando tú hablas con alguien por WhatsApp, uno tiene una expectativa, ¿verdad? De privacidad. Una legítima expectativa de privacidad se llama. Antes, ahora no, ahora uno se mide. Uno no llega y dice cualquier cosa en WhatsApp. Claro. Porque te pueden sacar un pantallazo. Bueno, eso no estás haciendo tú, entonces estás como perdiendo, en el fondo, tu libertad de expresión y tu autonomía, o sea, y tu autenticidad, perdón. Bueno, eso un poco perder la privacidad. Y todas esas cosas que no sabemos, ¿verdad? Mucho que la gente da los datos y todo es porque no sabe. Bueno, la agencia tiene esa gran misión. La otra misión de fiscalización es la ley propiamente tal, con este principio de responsabilidad activa, ¿verdad? Para los norteamericanos el accountability es un valor. Acá yo digo rendición de cuentas y es como llamen al auditor, al contador. No sé. Bueno, yo tengo que acreditar el cumplimiento. Por lo tanto, todas las fiscalizaciones, o sea, no es la agencia la que va a ir a hacer una investigación, no, tú tienes que llegar y acreditar el cumplimiento. Hay procesos estandarizados, tecnología de apoyo, ¿verdad? No creo que la agencia no vaya a fiscalizar algo que recibió una denuncia y lo tiene que hacer, ¿verdad? Por falta de, no sé, de recursos, porque estaría faltando y tú no puedes faltar dentro del contexto de leyes que protegen derechos fundamentales. O sea, eso lo tiene que hacer. Claro. Y ahí, bueno, Europa tiene harto que enseñarnos también al respecto. O sea, el nivel de concientización y de sensibilización que hay que hacer a la sociedad en general es como tremendo respecto al ejemplo que estabas dando a los niños, al trabajador, cómo le enseñamos que hoy día, por ejemplo, su RUT, lo conversábamos en el capítulo anterior, ¿qué va a pasar con el tema del RUT? ¿Cómo concientizamos que hoy día ese es un dato tremendamente... Oye, el rutificador... un dato personal. Va, desde ahora en adelante, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? O sea, que por eso está ahí. Bueno, es que lo que pasa es que la confidencialidad o sea, que esté disponible, ¿verdad? No le quita
su carácter de dato personal, sigue Claro. siendo dato personal. Y lo otro es que con la tecnología, ¿qué es dato personal también? Porque si hablamos de información, cualquier información que pueda identificar a una persona de una forma directa o indirecta, estoy hablando en palabras súper sencillas, puede ser cualquier cosa. Claro. Comportamiento O sea, de compra, navegación. bueno, ustedes saben lo de transacciones. los smart, los medidores inteligentes de electricidad. Ujú. Por cuántas veces apagáis y prendís la luz, no sé, te sacar un perfil de hábitos, ¿cachai? Claro. O sea, ya más datos personales no puede ser, no sé. Y también el legislador y el Estado últimamente, producto de la agenda, ¿verdad?, que se ha tomado la delincuencia, cree que erróneamente, por usar y pedir a las empresas muchos datos y biometría, va a solucionar algo. Cuando hay evidencia, y mucha evidencia, de que nunca lo ha solucionado, sino que más agrava los problemas. Ahí estamos. Wow, tremendo. Oye, Catherine, la conversa estaba pensando en todo lo que decía y la complejidad, creo que tampoco, como bien decías, no es algo que sea imposible de hacer. Creo que es bueno tener como una hoja de ruta. Sí. Al menos nosotros hemos identificado cosas como súper relevantes, como en esta fase de concientización, el tema legal, indudablemente es súper relevante. Por otro lado, el desafío tecnológico. Y por último, como te mencionaba, el desafío cultural. Y en esa línea te quisiera preguntar, hoy día, si pudieses dirigirte al ciudadano, a las personas, al ecosistema, al gerente, ¿qué recomendaciones les daría para que comiencen como este viaje que en el 1 de diciembre del 2006, Bueno, 2026 lo más bueno, una de las cosas principales es que actualizando una política no van a cumplir. Que el cumplimiento es técnico. Por lo tanto, si bien yo soy abogada, ¿verdad? Y yo necesito trabajar con técnicos porque todo el cumplimiento, la ley tiene 28, yo mapeaba 26 obligaciones. Todas son de cumplimiento técnico. Entonces, si yo creo que con solo el trabajo legal voy a cumplir, no voy a cumplir nada. Y finalmente voy a terminar haciendo 2 o 3, gastando en consultoría, etc. La tecnología ayuda, pero con una visión de, nuevamente, la privacidad desde el diseño y por defecto, porque si agregáis tecnología que no... que va a acumular más datos, no tiene mayor sentido, ¿verdad? Ujú. Y que es un tema que es una transformación empresarial. Porque dice, ¿por qué queda tanto tiempo? No sé. Qué lata. Esperemos. Bueno, es una transformación empresarial porque como la ley lo que regula son las actividades de tratamiento, finalmente la actividad de tratamiento está dentro de procesos de negocios, ¿verdad? Puede pasar, no sé, que existan actividades de tratamiento que tienen tan alto riesgo que tenéis que cambiar todo un proceso de negocio dentro de una empresa. Pago a proveedores. Estoy inventando, pero... y eso es una gestión, es un tema de transformación empresarial completa. O sea, el rol a mí me preguntan mucho, el rol del DPO. Nosotros sacamos una guía, un white paper, sobre eso lo vamos a lanzar este otro mes. El rol del DPO es súper desconocido. Oye, ¿puede ser el oficial de cumplimiento también DPO y también CISO? O sea, no. Entonces, lo bueno es informarse, saber que el cumplimiento es técnico desde ya, tenerlo súper presente y ser práctico. O sea, ser práctico quiere decir no enredar todo, porque mira, ¿sabes qué? Mejor la solución a todo esto es crear un data lake. Busquen soluciones simples. Primero, si no tenéis gobernanza de datos, si no tienes gobernanza de datos, trabaja en gobernanza de datos primero. O sea, si no tenéis datos, oye, tú y yo una empresa y dices, bueno, ¿quién es el data owner acá de...? ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Es como que, ¿what? No ha pasado. Oye, a mí me gustó harto lo que dijiste Bueno, sobre o sea, transformación. Creo que venimos como de hace hartos años ya como con este concepto de transformación, primero de la digitalización, después de los canales de venta, entendiendo las dinámicas organizacionales, hoy en día, los datos.
o los datos hace un tiempo por el tema más de los modelos algorítmicos, analíticos, qué sé yo, y hoy en día con la ley. Entonces, creo que al final casi que es un skill, skill que las empresas necesitan tener, porque quizás quién viene después. O sea, bueno, el AI yo creo que también va a ser una siguiente ola de transformación. Creo que me gustó tu approach, como desde la perspectiva de que esto es una transformación como mucho más profunda de lo que uno Oye, cree. y por eso se dan 2 años, si no es por casualidad. Sí, po. Yo creo que eso es algo que Eh, todavía la gente sigue pensando que 1 año y medio, que 1 año o 4 meses todavía. Y qué buena pregunta, ¿cómo nosotros de alguna manera pudiésemos concientizar? Porque a mí en mi día a día, conversando con distintos emprendedores, pero es que como que todos dicen lo mismo, están preocupados, sí, pero me dicen, pero Sí, tenemos pero es que tiempo. también es una cosa de recursos también. O sea, y vuelvo a lo mismo. Es súper injusto. O sea, si una ley te está obligando, eres sujeto obligado de una ley, pero a la vez no puedes cumplirla porque no tienes los recursos para cumplirla, porque la ley te exige cargas regulatorias caras. O sea, no es algo que funcione. O sea, en ese sentido, si fuese así, tal cual, la ley no está siendo eficaz respecto de las pymes, por ejemplo. Entonces, Claro. eso tienes que buscar una balanza y ayudarlo a Claro. las personas. O sea, muchas pymes o sea, muchas empresas pequeñas, yo la verdad es que, y como te comentaba antes, no he reflexionado tanto como cuál podría ser la solución, pero evidentemente que la solución no es hacer un programa más o menos robusto que el que uno pueda hacer a una gran empresa, porque tampoco, nadie se merece eso, en el fondo, No, ¿verdad? y por la naturaleza de la ley, como tú mencionabas, no, No no se puede corresponde, claro. tampoco, no se puede porque no existe una gestión de riesgo. Yo no puedo renunciar al riesgo de nada. No, los riesgos de las personas, en el fondo. Es súper estricta en ese sentido. Claro. Las matrices de riesgo en materia de protección de datos son muy diferentes a las matrices de riesgo en ciberseguridad. O sea, los riesgos están en ciberseguridad, están los riesgos operacionales, de TI y todo. No, aquí está el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad por el impacto de afectación del derecho de no discriminación por este actividad de tratamiento? Primero que todo, no te sirven estas matrices de 4x4 que sacan cálculos porque son decisiones cualitativas que tú tenés que dejar una... Obviamente que está todo el tema de seguridad de datos, pero eso. Es importante tenerlo presente porque, claro, o sea, son temas complejos. Es una ley súper compleja. Y todos, mis colegas que llevamos años en esto, estamos todos los días estudiando. O sea, no es algo que es fácil para nadie, es una ley compleja. Entonces, obviamente que hay que apoyar a las pymes. Bueno, mucho hay de también esto de toda esta parte de awareness, ¿verdad? Que tiene que tener la autoridad de datos que va a ayudar a las pymes a simplificar también, ¿verdad? Porque si yo tengo duplicados los datos, ¿para qué? Onda, no sé, hay cosas que se pueden tomar desde una perspectiva más simple. Lo que hablábamos de los registros de actividad de tratamiento. Entender que es un registro de actividad de tratamiento súper importante porque no entendiéndolo voy a trabajar el triple, pudiendo trabajar lo justo y necesario que me pide la ley, en el fondo, para cumplir bien, ¿verdad? Programas concretos y reales que se puedan cumplir. Porque tú puedes poner, no sé, una cosa atómica y ahí quedó. ¿Cachai? Contextualizarlo dentro de un sistema de gestión. Que se entienda que todo esto es circular. Y no es algo que un proyecto que ya termina aquí y ahí tenés tus políticas y ya. Sí, claro. Es que yo creo que tiene las características completas de lo que es una transformación, como tú decías. Y al final, si me pongo a hacer a tonto y a loca y no antes como entiendo, como tú decías. Ahora yo entiendo a la empresa y por qué hay una fatiga legislativa en este país. Porque aquí no se miden los costos de cumplimiento de los proyectos de ley. Como sí es una obligación en Europa, ya que nos gusta tanto copiar las cosas en Europa es una obligación en medir los costos de cumplimiento. Yo trabajé mucho tiempo en Centroamérica, en países que son muy pobres, ¿verdad? Y que cualquier proyecto de ley, por buena intención que tenga, si los costos de cumplimiento, por ejemplo, afectaban las inversiones, se baja. O sea, no, es algo súper importante. Y los costos de cumplimiento es una forma, es un
una metodología de medición, ¿verdad? Que está súper estandarizada, que te permite saber cuánto cuesta una ley para la empresa, para el sector público y para la economía y cómo afecta. Por ejemplo, el NIS-2, la directiva NIS-2 de ciberseguridad, que es la que se basó en la ley marco, ¿verdad? En muchos países de Europa no salió todavía. Porque Por la viabilidad económica. no, porque están tratando de, en el fondo, los costos de cumplimiento son tan altos que están tratando y hablando con las empresas para adecuarlo para bajar los costos de cumplimiento. Claro. Interesante. De acuerdo. Hemos llegado, oye, tremendo, podríamos estar hablando toda la noche. Siempre decimos lo mismo, pero es que son muy buenas las conversaciones. Primero que todo, Katherine, agradecerte. No, gracias. Muy valioso gracias por venir a este espacio con nosotros, a poder conversar y también a concientizar de la importancia no solamente de la ley, sino que ya nos estamos aproximando mientras pasan los meses, como empecemos a pensar cómo la vamos a llevar a cabo, ¿bien? Y parte de la iniciativa que nosotros hemos hecho como Gobierna tus datos es precisamente acompañar o al menos sensibilizar a las empresas de que esto, como bien dijo acá, es un desafío que tiene una estructura normativa, pero a priori tiene muchos desafíos técnicos y indudablemente nosotros, al menos en nuestra experiencia trabajando con el uso y tratamiento de datos durante mucho tiempo, indudablemente cultural y transformacional. Reitero que nosotros hemos disponibilizado en nuestro sitio un assessment gratuito para que cualquier tipo de empresa, usuario, pueda validar al menos su entendimiento respecto a la ley, que lo pueden revisar en gobernatusdatos.cl. También pueden seguir ahí a Katherine en las redes sociales y también agradecerles aquí a todos los que nos están viendo día a día y echando hartas ganas para poder seguir con eso. Katherine, ¿te gustaría decir algo al cierre? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son importantes. Ojalá que existiesen muchos de estos espacios, porque la desinformación, o al contrario, cuando uno dice la información es poder, ¿verdad? Bueno, la desinformación es todo lo contrario y no permite a un país crecer, no permite a un país innovar. Y entonces es casi como un rol nuestro, ¿verdad? Que trabajamos en esto, tener esta faceta que en el fondo es informar correctamente. O sea, no vengo a vender. Estamos a mí me interesa que la gente se informe bien. Ustedes tienen este sistema de assessment, ¿verdad? Que tú comentabas. Claro. Y también es una forma de informar y educar. Es un inicio, en el fondo, un assessment te obliga a hacerte muchas preguntas. Claro. Y esas preguntas muchas veces no tienen respuesta, ¿verdad? Y tú quedas ahí, si quieres profundizar más y todo, pero es un inicio para muchas empresas que quizás nunca se han planteado muchos temas respecto de protección de datos o tienen otra percepción, ¿verdad? U otro concepto de lo que significa. Y ya el hecho de hacer un pre-assessment o una autoevaluación, ¿verdad? Es una forma súper eficiente también de comunicar e informar. Buenísimo, muchas gracias. Diego. No, agradecer nuevamente, creo que fue tremenda la conversa, tremenda clase que nos dio Katherine acá hoy en día. Va cada vez más tomando forma y ampliándose la profundidad y el conocimiento sobre la ley de privacidad y cómo también va afectando a las empresas y a, obviamente, las personas. Así que nada, agradecer, Katy, muchas gracias, y agradecer también a Clevery. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Clevery. Saludos, equipo. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao.